Vivir sin violencia. Dile no a la violencia. Grupo 5, segundo B. La violencia es uno de los problemas más perjudiciales que atraviesa nuestra sociedad. El hombre, desde que surgió, se ha provisto de instintos violentos y a lo largo de su evolución y de nuestra historia, hemos buscado diversas formas para acabar con esto. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la violencia? Según la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Tipos de violencia. Violencia física. La violencia física es uno de los tipos de violencia más comunes. Este tipo de violencia consiste en causar o intentar causar daño a una persona independientemente de cómo se relacionan. Es decir, las víctimas pueden ser niños, hombres y mujeres, familiares e incluso desconocidos. La violencia física es más común en las parejas. Puede llegar a ocasionar lesiones, discapacidades, así como otros daños físicos, incluso traumas o problemas psicológicos. Además, puede llegar a tal extremo de causar la muerte, incluyendo el más común, el homicidio y el suicidio. La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. La violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyendo niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Aquellos que abusan sexualmente pueden ser miembros de la familia, amigos o amigas, compañeros de trabajo, tu pareja, personas confiadas e incluso desconocidos. Existen muchos tipos, entre ellos están la violencia o agresión sexual, el incesto, el abuso sexual de menores, el abuso sexual en la pareja, el contacto sexual o caricias no deseadas, el acoso sexual, la explotación sexual, mostrar los genitales o el cuerpo desnudo a otros sin su consentimiento, masturbación pública y observar a otra persona en un acto sexual privado sin su consentimiento o permiso. Las violaciones y el acoso son los tipos de violencia sexual más común, en los que las mujeres y niños son las principales víctimas. Este tipo de violencia puede ocasionar problemas de salud mental y conducta. Es el tipo de violencia que se da sin ningún tipo de contacto físico. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal a otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Las características de esos agresores es tener una baja autoestima, pero un nivel de manipulación grande. El principal objetivo es desvalorizar al individuo, o sea, la víctima. Suele darse en entornos familiares, laborales, escolares, etc. Este tipo de violencia abarca la manipulación, los insultos o burlas, la invalidez de los sentimientos, el sentimiento de inferioridad, suicidio, depresión u otras enfermedades mentales. Violencia económica o patrimonial. Se entiende por violencia económica o patrimonial a toda aquella restricción que se aplica para limitar sus ingresos o patrimonio. En nuestro país, muchas familias dependen únicamente de los hombres y se han dado casos donde estos abusan de su poder o a veces no cumplen con dar el dinero para mantener a sus hijos o esposa. También se ve que a veces estos no permiten que sus esposas trabajen y sustenten también a las familias. Otra de las manifestaciones de este tipo de violencia las podemos diferenciar de frases como estas: necesito dinero, después te lo devuelvo. El dinero de tu beca lo usé para otra cosa. No trabajes si tienes a tu marido que te mantenga. Ya estás grande, ¿para qué quieres esa casa? Los tipos de violencia que hay son la violencia autoinfligida. Cada año más personas mueren por suicidio en todo el mundo. Existe en todo el mundo y no perdona a ningún grupo.
Está presente en todas las edades. Afecta a todos los grupos étnicos, sociales y culturales, tanto a los ricos como a los pobres. Comprende el comportamiento suicida y las autolesiones. El primero incluye pensamientos suicidas, intento suicida, también llamado parasuicidio o intento deliberado de matarse. Por ejemplo, cortarse, golpearse la cabeza, rasguñarse y morderse. Violencia interpersonal. Se define operativamente en el ámbito epidemiológico forense como el fenómeno de agresión intencional que tiene como resultado una lesión o daño al cuerpo o a la salud de la víctima y no la muerte. Las causas de la violencia interpersonal proviene principalmente del entorno social y familiar. Violencia colectiva. Se refiere a la violencia colectiva cuando ésta es usada como instrumento por parte de personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo, ya sea transitorio o con una identidad más permanente, contra otro grupo o conjunto de individuos para lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Te contaré una historia que puede ser la tuya o la mía. Ella es Elisa. Vivía en un ambiente hostil. La corregían con golpes, gritos e insultos. Era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraída, no rendía académicamente y era castigada por sus maestros. Y ella era violenta con sus compañeras. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, así que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incrementa el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Elisa ahora es una joven insegura, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido su familia por ser violenta. Nuestro país y el mundo están llenos de Elisas. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país, frenando el desarrollo económico. Sobre el agresor, ¿cómo evitar ser violento? La ira es una emoción normal en nuestras vidas, pero aún así tenemos responsabilidad de mantenerla bajo control y evitar que nos sobrepase para que no traiga situaciones negativas en nosotros o los que nos rodean. Hay quienes no demuestran su ira gritando, pero son demasiado irritables y malhumorados. Y entonces, ¿cómo controlamos el enojo para no llegar a la violencia? Es muy importante saber tomar conciencia y el cómo actuar para poder tomar una buena decisión. Saber canalizar la ira y expresarla correctamente. Puedes comenzar por técnicas de relajación y si sientes que la ira está fuera de control, afectando tus relaciones personales y partes importantes de tu vida, es fundamental aceptar estas actitudes y considerar la asesoría de algún psicólogo o psicoterapeuta. ¿Por qué es malo usar la violencia? La violencia es tratar de imponer algo a la fuerza y puede llegar a atentar contra la vida de alguna persona cercana y hasta desconocida. Todos debemos aprender a reconocer estas actitudes ya que pueden afectar a la víctima y al agresor tanto física como mentalmente. Cuando eres la víctima, ¿cómo debo de defenderme? Hay varias maneras de las que podemos defendernos en cualquier situación de violencia, como por ejemplo, podemos pedir ayuda a nuestra familia, vecinos, etc., para que nos ayuden en esa situación que cualquiera puede tener. También demandando a esas personas o a esa situación de violencia, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién nos va a ayudar o a defender y calmar lo que pasa? ¿A dónde puedo recurrir? Puedes recurrir llamando a la policía a su número telefónico. También a los centros de demandas o defensa, como por ejemplo en Chiclayo, cerca del parque infantil, hay un centro de demanda para defender los derechos de los niños o también para defenderlos en caso de agresión, etc. Pero también tenemos la versión de la historia que todos queremos contar. Elisa es respetada como niña,
ve el amor entre sus padres y se siente amada. No la golpean, la orientan. Esto hace que la escuela se sienta más segura, sea apreciada por sus compañeras y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos y a todas para promover la educación con ternura. De joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que la estiman. Como Elisa, existen muchas niñas y niñas víctimas de violencia. Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo podemos ser parte del cambio en el país y en el mundo. Conclusiones. Después de haber entendido qué es la violencia, es importante entender que la única forma de evitarla es empezando a manejarla, a encontrar nuevas formas de controlar nuestras emociones e impulsos. Entender que la acción de uno puede afectar la vida y salud de muchas y otras personas. Concienticémonos de esta forma y en nuestra sociedad habrá y ya no tantas muertes de inocentes. Concluimos que la violencia no es una muestra de superioridad, sino debilidad. Por lo tanto, no debemos hacer uso de ella. No hay excusas para vivir sin violencia. En nuestro país y en todo el mundo, las principales víctimas de violencia son las mujeres. En el año 2021, la ONU dio a conocer que 243 millones de mujeres sufren de violencia y 1 cada 3 sufre de violencia física y sexual, especialmente en países de Latinoamérica. Esto nos demuestra que aún seguimos viviendo bajo ideas retrógradas y machistas, donde las más afectadas son las más débiles, y atentan de esta forma contra los derechos de nosotras. Lo peor es que las autoridades aún no toman medidas para este grave problema. Concienticemos a nuestras autoridades de hacer reformas políticas para la prevención y atención de la violencia, el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional. Con todo lo enseñado, podemos concluir que la violencia nunca es la forma de expresar la ira. Debemos aprender a controlarnos y poder concientizar a las personas que posiblemente están luchando para parar esto. Aprendamos a respetar tanto a las personas como a nosotros mismos. En casi todas las sociedades, la lucha contra la violencia todavía se considera una tarea que le corresponde exclusivamente a las autoridades policiales y judiciales y a las instituciones penitenciarias. Sin embargo, la lucha contra la violencia nos corresponde a cada uno de nosotros. La violencia es tan cotidiana que muchas veces no podemos percibir sus dimensiones reales. La ven como algo natural e incluso le llaman amor, preocupación. Para poder afrontarla, tenemos que tener en claro qué es. No solo se trata de un maltrato físico, empieza desde que te dañan psicológicamente. La violencia es un atentado hacia el derecho de vivir una vida plena y digna. Así que... La violencia no es fuerza, Sino debilidad. Y nunca podrá crear cosa alguna. Solamente la destruirá. porque necesitamos a todo el mundo para eliminarla. Y así poder vivir sin violencia. Vivir sin violencia. Vivir sin violencia. vivir sin violencia. Vivir sin violencia.